les decía, una cuestión que quiero comentarles es que les dejé en versión papel porque no lo tengo digitalizado y no sé cómo armar un archivo de escáner, así que, y es un texto muy largo, no sé si es tan largo, pero se complica un poco. Le dejé en versión papel en Tío Pato, si quieren pasar a contagiarse. No había nadie, no había gente, así que le dejé un texto que se llama La dirección de la cura de lo que no se cura. Que está ahí, es el único texto en papel que les dejé, así que no creo que tengan problema. Después les pongo el título bien, así lo piden bien, el texto. Bueno, y es un texto que introduce un poco, es bastante más general, no habla específicamente de psicomotricidad, sino que habla de discapacidad en general, e incluso van a encontrar referencias a discapacidad mental también ahí, pero bueno, lo esencial ahí es, se puede tomar como la discapacidad en sentido general y lo que produce, digamos, en la clínica, ciertos horizontes de tratamiento, digamos, que se plantean en la clínica psicoanalítica, pero también clínica interdisciplinaria, ¿sí? Junto con psicopedagogos, junto con otros profesionales que trabajan en discapacidad, ¿sí? Y da algunos lineamientos en torno a cómo piensa el psicoanálisis la discapacidad, ¿sí? Bien, pero eso lo veremos complementariamente en relación a los textos que vamos a ir trabajando específicos de psicomotricidad, ¿sí? Bien, pero para entender algo de lo que es, de cómo pensar la psicomotricidad, más que nada desde el psicoanálisis y principalmente desde el psicoanálisis de corte lacaniano, ¿sí? Para pensar eso, vamos a ir viendo estos conceptos de esquema de imagen corporal que nos propone esta autora que es García Yáñez, ¿sí? Bien, les voy a compartir el texto, así empezamos una lectura. No es muy largo, son 3 hojas creo, pero si lo vamos comentando nos va a llevar un tiempito. Veremos si podemos llegar al otro texto de Esteban Levin que les di, que también habla sobre la clínica psicomotriz, mucho más específico, mucho más enredado. Por eso digo, mejor empezar por estas definiciones y esta diferenciación entre lo que es el esquema corporal y la imagen del cuerpo. Bien, además nos va a dar un recorte clínico la autora que está bueno para poder simplificar y poder pensar eso en la práctica. Bien, les comparto pantalla. No sé por qué no puedo escuchar. ¿Escuchan? Sí. Bien. Bueno. ¿Estás hablando? Sí. Ahí se escuchó una cosa. ¿Me escuchan a mí o no? Sí, pero Mabe no. Bueno, ¿me escuchan? Vale. No sé, che, por qué no se escucha. Hoy es el día de los desperfectos técnicos. A mí me salta 2 veces, Mabe, no sé por qué. Sí, aparece 2 veces. Sí, de una habla y del otro no. Si no, Mabe, ¿nos escuchás vos? Ah, no, qué boludo. Ay, perdón. Se me acabó. Ahora los escucho. Ahí está. Bueno, hola Mabe. Hola, ¿cómo andás, Fernando? Bien, bien.
Bueno, perdón. Bien, voy a ampliar un poco el modo de lectura a ver si vemos más grandecito. Bien. Ah, pero sí voy a cerrar esto. Bueno, perdimos la imagen nuestra. Bien, la autora, ¿sí? Zulema García Yáñez, Zulema Ángeles García Yáñez, le faltó el nombre, ¿viste? A la autora. Bueno, que es psicomotrista, bueno, fonoaudióloga, va a presentar, ¿sí? Un recorrido de lo que es la noción de esquema corporal. ¿Mm? Este recorrido, a ver, dice... Dice, el primer campo epistemológico, ¿sí? Hablando de los conceptos estos de esquema e imagen corporal, ¿sí? Son conceptos distintos, por un lado esquema corporal, por otro imagen corporal. ¿Sí? Dice, el primer campo epistemológico nos va a dar una introducción a cómo se fue construyendo la clínica de la psicomotricidad. ¿Sí? Dice, el primer campo epistemológico fue constituido por los conocimientos con respecto a ese cuerpo orgánico, anatómico, fisiológico, estructura de órganos y sistemas de perfeccionada funcionalidad, cuerpo de carne y hueso, visceral y dérmico, cuerpo con organismo evolutivo, como organismo evolutivo, del cual se ocupan la medicina y sus especialidades, que lo podrán ver, digo yo esto, ¿sí? Lo verán en la cátedra de Pablo, ¿sí? Digo bien Pablo, ¿no? En neurociencia, ¿no? Algo de esto, mucho de esto, lo podrán ver en neurociencia, en relación al cuerpo. Dice, en los orígenes de la psicomotricidad, el concepto de desarrollo neuromotor constituía el eje de la práctica psicomotora, siendo que en el diagnóstico de estos trastornos se buscaba una base orgánica que lo justificase. ¿Sí? Piensen acá que estamos hablando de los comienzos de la clínica psicomotriz, ¿sí? Y de cómo tenía una orientación de carácter exclusivamente orgánico o biológico del cuerpo. ¿Sí? Bien. Ya sea que se trabajaran las posturas, ya sea que se trabajaran las posiciones del cuerpo, se trabajara desde el esquema neurológico, neurofisiológico que se optara, digamos, siempre se trabajaba con un cuerpo. ¿Sí? Pero, bueno, acá va a dar la definición de lo que es esquema corporal. Dice, en 1920, Hill agregaba que la información recibida por la corteza sensorial combinaba imágenes sensoriales y motrices, mientras que a Sherrington le interesaban los órganos nerviosos o sensoriales que proporcionaban la información de los movimientos o de la posición del cuerpo, los propioceptores, sensibilidad propioceptiva. Esa sensibilidad que nosotros vimos en el texto de Silvia Amigo, cuando hablaba de la propiocepción, ¿sí? Cuando hablaba de la propiocepción, está hablando de cómo nuestro cuerpo nos informa de los movimientos que nosotros hacemos, ¿sí? Con nuestro propio cuerpo. La sensibilidad propioceptiva tiene que ver con movimientos y posiciones. Fernando, Sí. Escucho. perdón, te interrumpa. Vos el año pasado, para el final, nos habías dado como un cronograma de contenidos que teníamos que saber. Sí. Vos podrás, no sé si lo tenés ahora, de este año. Sí. ¿Vos nos lo podrás dar? Sí. Porque Sí, lo tendría que haber. por ahí nos guiamos de los conceptos como claves. ¿Cómo?
No, no, que lo tendría que haber presentado hace 10 días a eso. Yo ya lo tengo preparado, pero que tengo que mandar todos los programas, entonces por eso me atrasé un poco. Pero se los mando al que Ah, ustedes, no, no está bien. Yo digo, dale, de Psicología del Desarrollo y del Aprendizaje. dale, muchas gracias. Sí, sí. Sí, para ordenarlas un poco Dale, gracias. vamos viendo. Dale, Agus, sí. Bien, les decía, esa sensibilidad propioceptiva es la que nos dice, por ejemplo, que nosotros movemos una mano, ¿sí? Nuestro cuerpo nos informa del movimiento que estamos realizando o de la postura que adquiere nuestro cuerpo o nuestros miembros, ¿sí? Esto les está dando una idea de cómo se iba pensando lo psicomotriz, ¿sí? Dice, esa sensibilidad propioceptiva diferenciándola de la sensibilidad exteroceptiva, o sea, de los estímulos que nos vienen de afuera y cómo los sentimos a través de los sentidos, ¿sí? O la interoceptiva, que tiene que ver con los órganos corporales, no con la posición del cuerpo, sino con, por ejemplo, si nos duele el estómago, nos duele el hígado, etcétera, 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 ¿sí? Interno, órganos internos, ¿sí? Entonces, la propioceptiva tiene que ver con esto, con el cuerpo, las posiciones del cuerpo. Bien. Bien, después dice, el neuropsiquiatra Paul Schilder, en su libro Imagen y apariencia del cuerpo, sostiene que la imagen corporal es la representación mental de nuestro cuerpo, considerando equivalentes en la introducción de ese texto las expresiones esquema corporal e imagen corporal, ¿sí? Loretta Bender, esposa de Schilder, que Bender hizo un test que se llama Bender Psicomotor, ¿sí? Describió en 1956 que la imagen corporal schilderiana comprendía una gestalt biológica y una gestalt en continuo cambio. La primera gestalt biológica, que gestalt es forma, ¿sí? Dice, la primera gestalt es una imagen de forma completa. Biológica, estable, tiene una parte constitucional, tipológica y otra parte evolutiva, evidenciada, entre otras manifestaciones, por la organización del sistema postural, del equilibrio y por la desaparición de los reflejos primitivos. La gestalt del permanente cambio corresponde en gran parte al modelo postural de Hill, con sus impresiones sensoriales y motrices y sus componentes conscientes y automatizados. Bueno, y así continúa, ¿no? Hay toda una forma, digamos, a mí no me interesa transmitirles exactamente esto, porque esto lo hará mejor Pablo en neurociencias, ¿no? Pero sí introducir, sí, fíjense que hasta ahora estamos hablando de todo el cuerpo, estamos hablando del cuerpo, pero desde un punto de vista prácticamente biológico y médico, ¿sí? En lo que es psicomotricidad. Bueno, ¿dónde entra lo psicológico? Dice, el doctor Jean Vergés, en la jornada de 1988 en Porto Alegre, recordaba que fue el doctor Dupré quien describió en 1909 el síndrome de debilidad motriz, caracterizado por la presencia de sincinesias, paratonias e inhabilidad, rompiendo el correlato entre la perturbación motriz y la localización neurológica. O sea que ahí lo que está diciendo es que hay algo ahí que no funciona, o por lo menos que no responde a la concepción que se venía dando, o sea que había algo que no funcionaba muy bien desde la lectura de los problemas de la perturbación motriz, ¿sí? Y la medicina, si se quiere, o la neurofisiología, ¿sí? Entonces hay algo ahí que, no está funcionando, tenemos que pensar que hay otros problemas acá, o que por lo menos la clínica psicomotriz necesita de otros desarrollos para pensar a ver estas perturbaciones psicomotrices, ¿sí? De esta manera, la psicomotricidad se separa progresivamente en la neuropsicopatología. Las enseñanzas de, y ahí entramos, Freud, Vallon, Piaget, son significativas y esclarecedoras sobre la integración estructural entre psiquis y soma. Ahí entró la psiquis,
al soma, que es el cuerpo. El ego, en el inicio, es un ego corporal. Cuando dice ego, podemos pensar en yo, nosotros, en términos freudianos. El ego, en el inicio, es un ego corporal, decía Freud. Las partes del cuerpo, llamadas zonas erógenas, poseen carga afectiva y una significación relacional particular y diferente en función del desarrollo del ser humano. Henry Vallon, en 1925, relacionó el movimiento con lo afectivo, lo emocional y el medio ambiente. Fíjense, ya empieza lo afectivo, lo emocional y el medio ambiente. En la epistemología genética, Jean Piaget, a partir de los años 40, acentúa la importancia de la acción en los procesos de aprendizaje. Julián de Ajuriaguerra toma a estos autores y en su manual de psiquiatría infantil coloca esta frase: el concepto psicomotor se sitúa en la frontera de la neurofisiología y la psicología. También que el acto no es solo una sumatoria de contracciones musculares, también es deseo. Y otra, es un error estudiar la psicomotricidad solamente en el plano motor, empeñándose en el estudio del hombre motor. Esto nos llevaría a considerar la motricidad como una simple función instrumental puramente realizadora y dependiente de la colocación en marcha de los sistemas, despersonalizando por completo la función motora. Fíjense que acá lo que se introduce parecería ser, ¿sí?, además de la psicología, es a que no se trata de funciones motoras o neuromotoras, sino que se trata de un sujeto. Ustedes en la carrera ven sujetos con discapacidad, tanto discapacidad psicomotora, pero primero se habla de sujeto. ¿Sí? Entonces, bueno, estamos ubicando algo de esto. Dice, en los años 70, estos conocimientos, hasta ahora simplemente estamos diciendo de que entra en juego la psiquis y algo de Freud, ¿no? Freud con que el cuerpo no es un cuerpo biológico, sino que es un cuerpo que está habitado por el placer, por las zonas erógenas, ¿sí? ¿Se dan cuenta? O sea que eso forma parte de lo que podríamos llamar el sujeto, ¿no? Dice, en los años 70, estos conocimientos cuestionaron la enseñanza en general y la práctica clínica de las disciplinas instrumentales. Los conocimientos del psicoanálisis, Freud, Klein, Winnicott, Reich, Schindler, Lacan, Manoni, Dolto, Sami Ali, son todos autores, comenzaron a ser citados en los trabajos de los psicomotristas. La terapia psicomotora de Lapierre y Couturier da énfasis a la emoción, a la expresión, a la afectividad, concentrando su mirada en el vínculo corporal entre la persona del terapeuta y la persona del paciente, en el diálogo y la empatía tónica. Fíjense, ¿no? En este sintético recorrido llegamos a lo que Esteban Levin denomina clínica psicomotriz en transferencia, que es una palabra, un concepto propio del psicoanálisis, el de transferencia, conceptos desarrollados en el Congreso. En él dice, el pasaje o tránsito de la psicoterapia a la clínica psicomotriz implica ocuparnos del sujeto y no ya de la persona. Fíjense, ojo, sujeto y persona, cosas distintas. Nos ocupamos de la transferencia y no de la empatía o vínculo, y de la comunicación corporal. Nos ocupamos de la vertiente simbólica y no expresiva, o sea, implica detenernos en la estructura de los trastornos psicomotores y no solo en sus signos. Por acá hay una diferenciación importante, después profundizaremos si quieren en Levin, pero está hablando de la vertiente simbólica, ya acá está hablando de Lacan grande como una casa, la referencia a Lacan, cuando habla de la vertiente simbólica, ¿sí? Y cuando habla de la vertiente simbólica, si quieren se los puedo traducir un poco a español,
estamos hablando no de signos. Los signos, en términos de Piaget, si se quiere, remiten, ¿sí? Bueno, no, perdón, no en términos de Piaget, porque los voy a confundir. Los signos, en términos lacanianos, el signo representa algo para alguien, ¿sí? El signo puede ser pensado también desde los términos médicos, o de los términos de lo que sería el manual que van a ver en cuarto año de psiquiatría, que se llama DSM-4 o 5 en su última versión, que lo que hacen es analizar signos. O sea, tal enfermedad tiene tantos, tales signos, ¿sí? Si tenemos todos estos signos, podemos diagnosticar tal enfermedad. El psicoanálisis no trabaja con signos, trabaja con significantes. La diferencia entre un significante y un signo es que el significante es exclusivamente de uso singular. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que nosotros usamos, ¿se acuerdan que nosotros vimos esto de lo que es el significante para Lacan? ¿Sí? El significante para Lacan no se relaciona, ¿se acuerdan que había puesto significante y significado? No se relaciona un significante con un significado, sino que el significante se relaciona con otros significantes y eso da lugar como consecuencia a un significado. Pero la relación de los significantes, para que algo signifique, debemos ordenarlo. Y un significante no significa por sí mismo, sino que significa en conexión con otros. ¿Eso qué quiere decir en castellano? Quiere decir que el ser humano, un niño, puede tener, por ejemplo, afectado el mismo proceso o obtener el mismo trastorno psicomotor que otro, pero a nivel simbólico le puede significar algo totalmente distinto. ¿Por qué distinto? Porque está dentro de la estructura simbólica el niño, ¿sí? Ya veremos a qué me refiero con esto de la estructura simbólica. Pero a lo que voy es, si quieren traducir un poco más simple, sería a que hay un sujeto, ¿sí? Ese sujeto tiene un trastorno psicomotriz, pero ese trastorno psicomotriz, como hay un sujeto, puede significar cosas totalmente distintas, ¿sí? Cuando hablamos de sujeto, hablamos de singularidad. Entonces, un niño con un trastorno psicomotriz, vemos que socialmente su trastorno, si bien le impide algunas cosas, eso no le impide relacionarse con otros niños. Otro niño con el mismo trastorno psicomotriz, tal vez no pueda relacionarse, le dé vergüenza. ¿Se dan cuenta? Que acá, digamos, el trastorno es el mismo, ¿sí? Pero lo que pueden hacer con sus cuerpos, con su socialización, es distinto. ¿Por qué? Porque está inserto ese significante o esa imagen del cuerpo, está inserto de una manera en relación con otros significantes, con la estructura simbólica, de tal manera que produce efectos totalmente diferentes. Quiero decir, el trastorno psicomotriz no es el sujeto. No se puede reducir un sujeto a un trastorno psicomotriz. Y si hablamos de sujeto, hablamos de la estructura simbólica. Y si hablamos de la estructura simbólica, hablamos de cómo eso es significado en su familia, ¿sí? De cómo es significado por el terapeuta, de cómo es significado por la docente, ¿sí? Ese trastorno psicomotriz. Eso significa que el trastorno psicomotriz se transforma en un significante. Y a la vez, también, obviamente, las imágenes que nosotros... A ver, no es lo mismo decirle a un niño con respecto a su trastorno psicomotriz, ponerle cara de asco o de rechazo o lo que sea, a tratarlo, no sé, con que... nada, naturalmente, ¿sí? Estoy diciendo que
eso afecta a la imagen que el niño se forma de su propio cuerpo. ¿Sí? Bien. Dice, por tanto, la clínica psicomotora es aquella donde el eje es la transferencia, y ahí es donde entra esto que yo les decía, ¿no? Y en ella el cuerpo real, imaginario y simbólico se deja ver a la mirada del psicomotrista. Imaginario, real, simbólico, conceptos lacanianos, ¿sí? Transferencia, freudiano, pero también lo toma Lacan después. Y ya veremos de qué se trata cuando se habla del cuerpo real, imaginario y simbólico. ¿Qué dice? Bien. Bien. La autora nos va a hablar de esto. No sé si pudieron acercarse al texto, pero la autora habla de esto y los define. Dice, nuestro cerebro está hecho para funcionar de esta manera, así como nuestro cuerpo está preparado para comer determinados alimentos. Veamos si es posible articular en el recorte de una sesión con Víctor los 3 registros. Real, imaginario y simbólico. Relataré el caso de un niño llamado Víctor, paciente con síndrome de Down y parálisis cerebral. En esta sesión Víctor dice, vamos a jugar a agarrar al ladrón. Yo le digo, sí, vamos. Víctor toma un casco, me da otro, intenta atárselo, pero no lo consigue. Y con un gesto me pide ayuda. Yo le digo, voy a agarrar las armas. Él escoge entre un revólver y una espada. Se queda con el revólver y me da la espada. Víctor dice, vamos, allá está el ladrón. Mientras la apunta a un muñeco grande de paño que está en un rincón del cuarto. Yo le digo, sí, allá está él, es un bandido peligroso. Mientras, Víctor arma un recorrido de la sala. Nos encontramos de repente con un banco a mitad de camino. Entonces le digo, oh, es una piedra obstruyendo el camino, vamos a pasarle por encima. Y paso la piedra. Cuando Víctor se enfrenta con la piedra, la mira y como nota que no es fácil pasarla, dice, aquí al lado tengo un camino, mientras contorna el objeto y dice, vamos allá. Allá está él, agrego yo. Sí, sí, vamos, estamos cerca de él. Víctor llega cerca del ladrón y le grita, estás preso, mientras empuña el revólver apuntándolo. Yo hago lo mismo con la espada y le digo, estás preso, no puedes escapar, estás en la mira. Víctor intenta infructuosamente agarrar al ladrón. La construcción de una secuencia de movimientos, praxia, está comprometida. El muñeco es pesado y una de sus manos está ocupada con el arma. Todo confundido, perturbado, consigue meter el revólver dentro de la cintura de su pantalón murmurando «ah», como contrariado y consciente de la precaria eficacia de sus movimientos. Enseguida exclama «ahora te agarro, no podés escapar». Agarra el muñeco y le da una sacudida violenta mientras lo toma con firmeza. Yo le digo, ahora Víctor te agarró fuerte y no podés escapar. Y Víctor dice, vamos. Mientras mira para el lugar de la partida, cargando al ladrón, comenzamos a caminar. En el camino de regreso nos encontramos de nuevo con la piedra obstaculizante. Yo le digo, oh, la piedra, vamos a pasar. Yo paso primero y te ayudo después. Y Víctor, en ese momento, se dispone a armar los movimientos. Acompaño la secuencia del montaje de la praxia, interrogando lo que es y lo que está haciendo, que sería conveniente hacer, facilitando y ayudándolo cuando él lo requiere. Aquí está el cuerpo de la psicomotriz, creo que es, me parece, SPSM. Mirando la producción, del psicomotrista o de la psicomotrista. Aquí está el cuerpo de la psicomotrista, mirando la producción de un cuerpo, que no es solamente un cuerpo, es ese cuerpo que tiene deseos, un nombre propio, una historia singular, que fue imaginado, de quien fue hablado desde antes de nacer y de quien se hablará también después de morir. Ese es el orden simbólico, ¿eh?
En el caso clínico, vemos cómo los tres registros, el real, el simbólico y el imaginario, están articulados simultáneamente. El real aparece porque hay un Víctor que lucha con un cuerpo que hace límite entre las posibilidades por un lado y la torpeza y los trastornos dispráxicos por el otro. Cuerpo imperfecto, cosa, transitorio, con el cual nada se puede hacer porque nada cambia, todo permanece en el mismo lugar. Cuerpo que se enfrenta con los límites intransponibles de sus capacidades orgánicas y funcionales. Los atletas pueden mejorar récords anteriores, sin embargo, no pueden volar, porque este organismo, este aquí que nosotros tenemos, no tiene esa capacidad orgánica y funcional. Me detengo un cachito acá. Fíjense que acá lo que está describiendo es el cuerpo real, ¿no? ¿Sí? El cuerpo real en sentido de cuerpo imperfecto, cosa, transitorio, con el cual nada se puede hacer porque nada cambia. ¿Sí? En ese sentido, ¿sí? Nosotros también tenemos un cuerpo real, ¿sí? Por eso da el ejemplo de los atletas. El cuerpo real es un cuerpo cosa, si se quiere, como dice acá, ¿sí? Es ese cuerpo que nos establece ciertos límites a nosotros, ¿sí? Con lo que podemos hacer. O sea, nosotros podemos, como dice de los atletas, ¿no? Intentar volar o saltar muy alto, pero nuestro cuerpo siempre está ahí presente como para dar cuenta de su realidad. Escucho preguntas. ¿Alguien me quiere preguntar algo? Perdón. Como que nosotros también tenemos obstáculos que se nos ponen en el camino. También. Como que también somos reales. O sea. Tenemos un cuerpo real en ese sentido también. Fíjense cómo se relativiza, pensándolo así, cómo se relativiza lo que puede ser un trastorno psicomotriz. ¿Se relativiza en qué sentido? En el sentido de que el cuerpo nos permite, muy bien, pero también tiene sus limitaciones. Nosotros que no podemos estar listos con nuestro cuerpo, el cuerpo siempre está marcando su límite. Nos está marcando el límite también. ¿Sí? El límite de lo posible. No podemos volar. Bien. Sí, podemos mostrar más o menos habilidad o habilidades, pero siempre va a haber un límite. Claro, pero es con un límite. Nunca vamos a hacer todo lo que... Más que nada, ¿no? Fíjense, ¿no? Con sus torpezas, dice por un momento, ¿no? El cuerpo es, claro, es límite en ese sentido. Es límite también para lo que se puede hacer realmente con el cuerpo. Ahora, con el cuerpo también podemos imaginar que hacemos otras cosas, ¿no? No es solamente un organismo el cuerpo, sino que ahí después vamos a ver ahora cómo se introducen otros registros dentro del cuerpo que son los registros imaginarios y simbólicos. Pero bueno, ¿no? Todos tenemos un cuerpo real, si se quiere. Una dimensión real del cuerpo. Bien. Sigo leyendo. Dice, el cuerpo de Víctor también está en el orden de lo imaginario. ¿Sí? Imaginario, real y simbólico. Porque en ese hacer de cuenta, en el vamos a jugar a tal cosa, no éramos quienes somos realmente. Estábamos investidos por otra imagen. Éramos los que íbamos a agarrar al ladrón. Nos transformamos en otros personajes que demostraban con la postura, con el andar determinado, con la voz fuerte y autoritaria,
un gesto de coraje y valentía, el muñeco inmóvil e imaginado como el peligroso bandido y el banco que se transforma en una especie, en una enorme piedra obstaculizante. ¿Sí? Lo imaginario, por un lado, nos permite jugar, ¿sí? Nos permite jugar a otra cosa, a otra imagen, ¿sí? Lo imaginario permite justamente eso, ¿no? Este juego de ilusión, ¿sí? Este juego artístico, si se quiere también, de transformación en otra cosa, en algo que se relaciona, puede ser con la fantasía, con la creatividad, ¿sí? Fíjense, como ahí también hay un cuerpo, si se quiere, imaginado, ¿sí? Bien. Piensen que de este cuerpo real a esta intervención de carácter imaginario del cuerpo, podemos pensar en que en eso reside también la libertad del ser humano. ¿Sí? Los animales no juegan, el rinoceronte no juega a soy leopardo hoy, no. ¿Sí? El ser humano tiene esta capacidad de jugar y de imaginar, ¿sí? Imaginar otra cosa de la que es. Bien, lo simbólico. Ahora bien, lo simbólico